sobre la mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. El pasado 1 de junio de este 2025, México llevó a cabo por primera vez las elecciones de magistrados federales y locales, cerca de 881 cargos federales y 1,800 puestos estatales, incluyendo la Suprema Corte, tras la reforma impulsada por el partido Morena y la administración de Andrés Manuel López Obrador y puesta en práctica la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El modelo mexicano evoca al caso de Bolivia, donde desde el año 2011 se eligen magistrados por voto popular. Es un gusto acompañarles, amigos y amigas que nos están sintonizando en esta América Latina y el Caribe, en otra emisión del programa Voces sobre la Mesa, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Esta instancia continental que aglutina a medios de comunicación en esta América Latina y el Caribe para reflexionar sobre los principales temas que acontecen en esta región. Quiero dar la bienvenida y agradecer a mi compañero de presentación de Honduras. Un saludo hasta Venezuela, hasta nuestra radio hermana, Radio Fe y Alegría. Alexander Medina, ¿qué tal? Hola Yolani, saludos, buenas tardes y bueno, aquí estamos también para sostener este diálogo y poner voces sobre la mesa, pues una realidad que en México no solamente impacta en este país, sino también en otras regiones de América Latina. Es un placer volver a compartir contigo. Elecciones de este Poder Judicial en México con una mirada compartida con Bolivia. Y queremos agradecer a nuestros invitados que nos acompañan justamente desde estos países para reflexionar lo que ha sido este ejercicio de que sean los ciudadanos y las ciudadanas que con voto popular elijan a magistrados y a los representantes de estos poderes, del Poder Judicial concretamente. Doy la bienvenida a Carlos Goita Caballero, abogado, docente universitario y también exministro boliviano. Carlos, qué gusto que estés en este programa. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, encantado de compartir este espacio con ustedes. Un fuerte abrazo a toda América desde acá, Bolivia. Bueno, y Alexander, damos también la bienvenida a Jorge Rocha. Él es doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación de política y sociedad. Él nos acompaña y es también del ITESO. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal estás? Bueno, Jorge, mientras no te escuchamos, Jorge. Sí, bueno, mientras solventamos, Alexander, estas complicaciones de sonido, porque la gente que nos está sintonizando y viendo a través de las redes de ALER, de Radio Progreso y cada una de las socias, decirles que estamos en vivo esta tarde de viernes. Comenzar, Carlos, si nos cuentas, bueno, ¿qué ha significado para Bolivia que desde ya varios años, ¿verdad? Exactamente desde el año 2011 llevan implementando justamente estas elecciones magisteriales, los representantes del Poder Judicial. ¿Ha supuesto un fortalecimiento al Poder Judicial, a la justicia boliviana? Bueno, voy a empezar por lo siguiente. La verdad es que Bolivia experimentó un cambio en el marco constitucional, una reforma constitucional, el año 2009, que había empezado el año 2006 con la conformación de una asamblea constituyente. Y esta vino precedida por unas elecciones generales que se habían llevado a cabo el año 2005, en la cual un partido político, el Movimiento al Socialismo, había obtenido más de 2/3 de la representación parlamentaria, por lo tanto, con el poder suficiente para elaborar las reglas de juego para quienes al final, entre sus estudios, terminamos integrando la Asamblea Constituyente. Uno de los cambios que se introdujo en este escenario judicial fue la elección popular y el año 2009
con el ingreso en vigencia de la Constitución, dio lugar a estas elecciones que se llevan a cabo efectivamente desde el año 2011 hasta el día de hoy. Lamentablemente el resultado ha sido altamente cuestionado, crítico, y por lo tanto, en este momento, lo que uno puede apreciar lastimosamente es que en los índices, en las estadísticas y en los informes de los organismos internacionales, tanto OEA, ONU, como de las organizaciones involucradas en los temas de derechos humanos, Bolivia ocupa uno de los vergonzosos últimos puestos en lo que hace a su sistema de administración de justicia. Y la muestra entonces al resultado, lo traduzco en los siguientes términos. La elección popular no ha significado ningún avance y al contrario ha representado un altísimo retroceso en el funcionamiento del sistema de justicia a partir de un copamiento de un partido político del órgano judicial. Ahora, en el caso de México, ya tenemos contacto con Jorge Rocha. Jorge, para un poco poner antecedentes, esta elección que se vivió en México el 1 de junio y que según reportes oficiales, y tú no vas a confirmar, tuvo una muy baja participación del electorado convocado pues a votar, responde a una reforma del Poder Judicial que comenzó en septiembre de 2024, ¿no? Esto que ha dejado esta elección, porque bueno, hay mucha controversia, hay mucha polémica y por supuesto también se ha reaccionado desde la Presidencia de la República. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Creo que ahora sí me escuchan, un gusto saludarles. Sí, solamente para dar un pequeño contexto, esta reforma se discutió, en el caso de México tenemos nuestro Poder Judicial está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y bueno, Morena en la elección de junio del año pasado logró lo que le llamamos aquí en México la mayoría calificada, es decir, una mayoría con la cual se puede cambiar la Constitución sin negociar con ningún otro tipo de fuerza política. Entonces, bueno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo que hizo fue hacer una propuesta de reforma del Poder Judicial que literalmente se discutió y aprobó en 15 días. O sea, se presentó el 15 de septiembre del año pasado y se aprobó el 30 de septiembre, que fue exactamente un día antes de que él entregara el Poder Ejecutivo a Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, es una reforma que desde el principio tuvo un gran cuestionamiento y que desafortunadamente no tuvo la discusión necesaria y suficiente para, digamos, incorporar todas las críticas que había al respecto. Ahora, lo que señalaba esta reforma es que había no solo cambios en cuanto a cómo se elegían los magistrados y jueces, que ahora serían por voto popular, al igual que Bolivia, pero también en este caso hubo creación de nuevas instancias, es decir, ahora en México tenemos una figura que se llama el Tribunal de Disciplina Judicial, que es una instancia que se supone que vigila el desempeño de las y los jueces y los magistrados. Pero es una figura nueva que se votó en este 1 de junio y era muy normal y muchos lo preveíamos de que la participación que iba a haber iba a ser bastante baja. Al final, digo, lo que el Instituto Electoral nos reportó es que la participación estuvo en poco menos del 12% de la población con posibilidad de votar, o sea, una participación demasiado baja, sobre todo sabiendo que el año pasado que hubo elecciones presidenciales, votó el 61% del padrón electoral, es decir, ahora estamos hablando que hay un 48% de personas que el año pasado sí salieron a depositar sus votos en la urna y que ahora decidieron no hacerlo. Las razones parece que están más o menos claras. Hay gente que finalmente nunca se enteró del proceso, no tuvo la información necesaria. Hubo otro sector de gente importante que no votó porque no entendió el proceso ni la relevancia. O sea, sí era una elección sumamente complicada. De hecho, bueno, yo sí fui a votar, fue de las personas que sí fue a votar. Me tardé aproximadamente 20 minutos en votar porque tuve que leer todas las candidaturas, elegir, y me tardé más o menos 20 minutos. Imagínense lo que esto logísticamente significa.
Y la otra es que hubo gente que activamente promovió la abstención, es decir, gente que no fue a votar porque no quiso ir a votar. Eso al final fue un agregado del 48%, que vuelvo a repetir, ese 48% sí fue hace un año a votar por la presidencia de la República, pero este año se abstuvo de ir. Por supuesto que a diferencia del caso de Bolivia, todavía no sabemos los efectos que va a tener este cambio en la manera de elegir jueces y magistrados. Sin embargo, la verdad es que yo sí anticipo que el principal problema que tenemos en México, y es que nuestro nivel de impunidad es altísimo, anda rondando el 95%, es decir, de cada 100 casos que procesa el sistema judicial, solo 5 terminan bien resueltos. O sea, imagínense lo que esto significa. Y la otra es la autonomía del Poder Judicial, que al menos hasta ahora muchos dudamos que con este método de elección se vaya a resolver. Jorge, aprovechar y consultarle, y luego esta misma pregunta también rápidamente lanzársela a Carlos. La ciudadanía tiene todas las herramientas, la formación, están capacitados y se ha dado esta capacitación por parte de las institucionalidades del Estado de México y de Bolivia, que ya han llevado este proceso, para ir hasta estas elecciones, para saber cómo funcionan, para saber quiénes son cada uno de los que aparecen en esos rostros, o bueno, ¿cómo llega la ciudadanía a estas urnas, a este proceso? No, Yolani, definitivamente no hubo un proceso primero de pedagogía política, o sea, no se explicó lo que significaba. En nuestro caso, además, cada ciudadana y ciudadano tuvimos 6 boletas en la mano. No se explicó lo que significaba cada uno, porque, bueno, digo, en nuestro caso fue elegir magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos magistrados que les decía del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial se eligieron a las 2 salas, la sala superior y la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, los que califican los procesos electorales, y además, por nuestro sistema judicial, se eligieron magistrados de circuito y además jueces de distrito. Es decir, ahí hay un primer problema porque la gran mayoría de las y los mexicanos pues no conocen este andamiaje jurídico. Ese fue un primer problema, pero el segundo es que los candidatos, las candidatas no tuvieron la posibilidad de hacer propaganda más que en redes sociales o en campo, con lo cual la verdad es que la gente se enfrentó a una serie de boletas que no comprendía y además con candidatos que no conocía. Entonces, digo, yo hice un artículo que compartí aquí en México que le puse al final: la elección fue de Tin Marín de Dopingüe, es decir, tal cual al azar la gente eligió, o salvo que grupos de interés y llevaban lo que le llamaron aquí en México acordeones, es decir, una listita donde te decían qué número tenías que poner en cada boleta. Desafortunadamente eso apareció. El INE, el Instituto Electoral, hizo algunas medidas cautelares para que esto no sucediera, pero por supuesto que era muy evidente que de este 12% de población que sí fue a votar, la gran mayoría llevaba sus acordeones, con lo cual, digamos, ahora la mayoría de las personas elegidas para estos cargos, pues sí tienen una clara cercanía con el partido Morena, el partido del expresidente López Obrador. La pregunta de Yolani entonces también para Carlos. ¿Hubo en Bolivia información, pedagogía política que menciona Jorge? Me parece estar escuchando un relato de lo que ha pasado acá en Bolivia. Me explico. Acá la elección está reservada para lo que se llaman las altas cortes, es decir, quienes integran los tribunales supremos en el ámbito judicial. Concretamente son el Tribunal Supremo de Justicia, que es el órgano que imparte justicia en materia ordinaria, civil, penal, comercial, etcétera. El Tribunal Constitucional, que se encarga de velar que se respete la Constitución, y el Consejo de la Magistratura, que es el ente que administra los recursos económicos y los recursos humanos del órgano judicial o del Poder Judicial. Además de un tribunal que tenemos, que es el Tribunal Agroambiental, que se ocupa de materia agraria y ambiental. Pero solamente este proceso electoral abarca a estos jueces, a las máximas autoridades de estos tribunales.
la norma boliviana establece un mecanismo, en el cual hay una fase de preselección. Todo ciudadano o ciudadana que quiera postular estos cargos presenta su postulación al órgano legislativo, y el poder legislativo, los asambleístas, son aquellos que llevan a cabo una selección y a partir de unas listas más reducidas las remiten al tribunal electoral, el órgano electoral que lleva a cabo el proceso. La norma boliviana en ese marco establece la prohibición para que los candidatos y las candidatas puedan hacer campaña o promocionar sus figuras, y es el ente electoral quien asume la tarea de informar a la población sobre quiénes son estos candidatos y candidatas, y también, bueno, habilita algunos espacios de discusión, de debate y algunas cuñas radiales o spots televisivos donde aparecen unos sujetos que se presentan. En todas las elecciones que hemos tenido, pese a que es un número medianamente reducido comparado con lo que se comentaba en México, pues eran unas boletas electorales bastante largas, complejas, y la gente no tenía idea de quién era aquel o aquella persona que aparecía en estas, porque no tenía mayor información y tampoco tenía un conocimiento cabal de cuáles son las tareas que le corresponde a uno u otro en uno u otro ente. Y eso también derivó en que las primeras elecciones se caractericen por un arrollador número de votos que eran blancos y nulos, más un alto nivel de abstención, de tal forma que no hubo legitimidad en los procesos electorales. Acá en Bolivia, el voto es obligatorio, uno tiene que ir a votar, libre en cuanto a la elección, pero obligatorio para ir a votar. Si uno no va, queda sancionado y corre el riesgo de que le impongan una multa económica y que lo anulen para otros procesos electorales. Entonces, por eso, la opción mayoritaria fue, y de lejos, mayoritaria fue por el voto nulo, por el voto blanco. Y a esto se suma, como digo, el absoluto desconocimiento de cuáles son las tareas que le corresponden a cada uno de estos entes, qué méritos podría tener un candidato o una candidata, o qué desafíos o programas o planes podría tener para cambiar el sistema judicial. Y por lo tanto, los resultados han sido, pero lamentables. Y eso fue acompañado por otro de los fenómenos que se resaltaba. El exministro de Justicia, hasta hace unos pocos meses atrás, Iván Lima, parte del movimiento al socialismo, del Partido en Función de Gobierno desde el 2005, lo afirmaba con absoluta claridad, y lo puedo respaldar yo. Todos los candidatos y todos los que llegaron a ingresar, a estos altos cargos, tienen un vínculo o más directo o poquito menos, pero todos con un vínculo directo con el partido político de gobierno, toditos. Entonces, el color del partido con el que se presenta el movimiento al socialismo, el color con el que se presenta el movimiento al socialismo es el azul. Y por eso todos los magistrados y magistradas terminaban siendo azules, poco más azules, más claros o más oscuros, pero toditos azules. Y eso no ha variado en la última elección que tuvimos el año pasado, donde se tenía que haber renovado todo el Poder Judicial. Entonces, por eso digo, el relato es el mismo, los problemas son los mismos, y el problema en esencia es el mismo. No sé, la lógica de elegir jueces por voto mayoritario tiene un serio problema, porque es el poder contramayoritario, es el que le pone freno al poder de las mayorías gobernantes, y por lo tanto deriva en situaciones extremas. Más adelante podemos comentar sobre las pruebas evidentes de ese sometimiento, pero el daño ha sido terrible. Los ciudadanos y las ciudadanas ven ese proceso como algo ajeno a ellos. Tienen el barniz democrático, pero es el mecanismo más eficaz para copar el poder judicial por parte de un partido político.
Sí, Jorge, ¿qué cargos se eligieron, qué cargos judiciales se eligieron en junio, en el 1 de junio en México? Y había una especie de perfil, ¿no? Porque también nos hemos enterado, bueno, que incluso ex magistrados, ex integrantes del Poder Judicial, llegaron por concurso, llegaron teniendo unas credenciales y bueno, cuestionan este proceso porque dijeron que disminuyó muchísimo pues el nivel del perfil de los candidatos y de los electos. Entonces, primero un poco para contarle a la audiencia de Voces sobre la Mesa, ¿qué cargos se eligieron dentro de la estructura, dentro del Poder Judicial de México? Claro, Alexander, por supuesto, contesto la pregunta y bueno, también de lo que va comentando Carlos, me parece un déjà vu. Digo, el problema es que todavía nosotros no tenemos la experiencia concreta de estos nuevos jueces y magistrados, pero creo que para allá vamos. A ver, en nuestro caso, como te decía, se eligieron 6 niveles distintos por nuestro sistema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el Tribunal Constitucional, digamos, equiparando con lo que comenta Carlos de Bolivia. También las 2 salas que se dedican a calificar las elecciones en nuestro país, que es la Sala Superior y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esas 2 se eligieron también, no completas, pero sí algunos de sus magistrados. En el caso de la Suprema Corte sí fueron los 9 magistrados los que se eligieron, y luego de ahí se eligió el Tribunal de Disciplina Judicial, que es esta nueva instancia que les decía que se va a encargar de vigilar el buen desempeño de los jueces y magistrados en nuestro país, que esa es una instancia nueva, todavía realmente no sabemos cómo va a funcionar. Y en el caso de, bueno, eso sí ya depende de las regiones, se eligieron tribunales de circuito, que son instancias superiores a los jueces de distrito, que digamos sería el nivel más abajo, más de vida cotidiana, pero ojo, en nuestro caso y dependiendo de las regiones, en el caso mío fue del estado de Jalisco, se eligieron tribunales de lo civil, de lo administrativo, de lo penal y en algunos casos tribunales mixtos, con lo cual imagínense ustedes el nivel de complicación que tuvimos. Hubo algunos académicos que hicieron ejercicios de meterse a leer todos los perfiles de los candidatos que hubo y tardaban, bueno, hicieron mediciones, pero uno podía tardar hasta 12 horas continuas de revisión de currículums para saber qué se estaba compitiendo y quiénes estaban compitiendo en cada una de las elecciones. Y ojo, en el caso nuestro además existe una complicación porque en varios de estos, sobre todo tribunales de circuito y jueces de distrito, solo se eligió a la mitad de estas instancias. En 2027 vamos a elegir la otra mitad. Y además a esto sumo que por la forma como está constituido nuestro sistema, nuestra estructura jurídica, además varios estados tendrán que hacer sus propias provincias, como a veces se nombra en los países de América Latina, tenemos que hacer reformas en provincias o estados. Entonces, por ejemplo, seguramente en el caso de nosotros, en 2027, que vuelve a haber elecciones, vamos a tener 15 boletas en la mano. Imagínense lo que eso significa. Es decir, los que faltan del Poder Judicial Federal, todas las jueces y magistrados de los poderes provinciales o estatales, y además tenemos elecciones ordinarias de diputados locales, diputados federales y de presidentes municipales o alcaldes. Imagínense lo que va a significar el trabajo de pedagogía política que tendremos que hacer dentro de 2 años, con lo cual la verdad es que a todo mundo nos tiene con susto de lo que puede suceder y los niveles de complicación que vamos a tener. Ahora, como les decía, todavía no tenemos los efectos prácticos de estas reformas porque apenas en el mes de octubre de este año van a entrar en vigor o van a empezar sus cargos todos estos nuevas ministras, ministros y jueces elegidos.
Carlos, y en este caso también Jorge, o cualquiera de los dos, la percepción de interferencia política, ¿creen ustedes que fomentó el tema de la desconfianza por cómo se maneja también otros procesos electorales? Esa percepción de que siempre los políticos están, ¿verdad?, negociando debajo de la mesa, que siempre están teniendo control de esos procesos. ¿Creen que tuvo mucho que ver con esa falta de participación? Ya, bueno, si me permiten, bueno, a ver, am, cuando el partido político logra un nivel de apoyo tan alto como lo obtuvo en su momento el movimiento socialismo acá en Bolivia y me parece Morena allá en México, eh, terminan dominando el escenario político. Y ese dominio del escenario político va aparejando el debilitamiento de las otras estructuras políticas. Y para poder llevar a cabo una candidatura, pues se requiere el apoyo de estas estructuras o de de los partidos políticos. Y ciertamente el oficialismo tiene todas las posibilidades de ganar y que sus candidatos terminen ganando, ¿no? Y para eso no necesitan hacer mucho esfuerzo, movilizan una parte de su equipo y este les va a dar los resultados necesarios para poder copar el órgano judicial y tenerlo sometido a los dictados del Ejecutivo o del partido político. Y esto que comento no me lo estoy inventando, sino que es el resultado práctico de lo que hemos experimentado acá en Bolivia. La última elección que hemos tenido a cabo acá en Bolivia el último año tuvo un sesgo particular porque el movimiento al socialismo, el partido oficialista que había estado desde el 2005, experimentó un quiebre interno. Y esto dio un toque de plebiscito hacia el expresidente Morales en esta elección. Y buena parte de la motivación de la población para ir a votar contra los candidatos que se los identificaba de forma más directa con este actor político, estuvo ligada a ello, a un voto de rechazo a los candidatos del señor Evo Morales, aunque estos candidatos y candidatas no se hubiesen presentado como tal, sino más bien bajo una suerte de disfraz de independencia o de alejamiento de dicho personaje. Por lo tanto, es que es imposible desligar la campaña que se haga para acceder a cualquiera de estos espacios de la fuerza de los partidos políticos. Acá en Bolivia, además, se dice que quien se postula no debe tener militancia política, pero militancia política la va a tener uno en alguno u otro momento, o por lo menos simpatía por una u otra, por una otra tendencia política, y eso no implica sino una falta de honestidad cuando se la trata de ocultar para mostrarse como absolutamente ajeno al proceso político de los países, en el caso boliviano, de los procesos políticos experimentados a Bolivia. Entonces, para mí no fue un temor o una desconfianza al acuerdo político, al arreglo político, sino más bien un elemento de desconocimiento del proceso, de las tareas y al mismo tiempo una falta de interés en participar en la designación de esas autoridades que al final se dedican a un tema de justicia, como que el tema es muy de los abogados, pero no me construye puentes, no me trae alimentos a la casa, no me permite mejorar mis condiciones de vida o me genera mejores oportunidades de empleo. Bueno, eso es algo que queda en la mente del ciudadano ajeno al proceso electoral de estas autoridades judiciales y por lo tanto no tienen mayor nivel de participación. Esto que comento, por cierto, ha quedado reforzado en los varios estudios que ya en el tiempo se han realizado y que han evidenciado las causas de por qué no funciona este mecanismo de elección popular. Tanto así que al día de hoy, en puertas de una elección general, todos los partidos políticos tienen claro que en sus propuestas, que están ya inscritas ante el órgano electoral, por cierto,
plantean una reforma constitucional de ese sistema de elección. Sí, ya vamos cerrando. Sí, ya vamos cerrando. A la pregunta que dejaba Yolani para Jorge, le agregó una última. Jorge, lamentablemente hay que ser breve. Esta posible influencia política o partidista dentro de estas elecciones, ¿cómo afecta también todo el sistema democrático? O sea, toda la lógica democrática de México o de cualquier otro país, caso Bolivia, que ya muy bien describió Carlos. Brevemente, por favor, porque el tiempo es un asesino. Carlos, a ver, el problema acá en México es que claramente hubo la gente que sí participa, que sí busca incidir en la vida pública a través del voto, estaba muy decepcionada del proceso. Claramente se veía que iba a haber una operación de Morena, en este caso, para ellos poder controlar ahora el Poder Judicial. Ya obviamente tienen la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo. Hay estas mayorías calificadas que comentaba al principio en el Poder Legislativo y ahora hay pues este control del Poder Judicial que vendrá en los próximos días. Y eso, por supuesto, que desincentivó claramente la participación, porque mucha gente, su argumento decían, bueno, ¿para qué voy a votar si ya sé que vamos a perder la elección del Poder Judicial, ¿no? Entonces ya había como un pesimismo demasiado fuerte en la ciudadanía, por la cual pues gente que normalmente tiende a ir a las urnas con mucho entusiasmo, pues esta vez la veíamos muy, muy decepcionada. En mi caso, digamos, porque me dedico también al análisis de elecciones de políticas, pues sí, y fui a documentar la experiencia, pero bueno, claramente que sabía un poco los resultados que íbamos a tener. Pero sí, esto por supuesto que afecta el equilibrio de poderes, porque hoy por hoy, pues lo que tenemos es, yo voy a decirlo así, una mesa de 3 patas cargada claramente de un lado y no del otro. Entonces, la verdad es que estos efectos de un poder que se vuelve hegemónico, pues sí son extremadamente preocupantes en nuestro caso. Queremos agradecer a Jorge, Carlos. Sabemos que este es un tema no concluido, que hay que seguir reflexionando, sobre todo por la necesidad de la solidez y la independencia en el sistema judicial de Bolivia, de Venezuela, pero también de esta América Latina y el Caribe. Agradecerles a ustedes que nos han permitido iniciar esta plática sobre estas elecciones que se han desarrollado el pasado 1 de junio en México, pero que ya lleva varios años en Bolivia. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias también, Jorge. Agradecido y siempre a las órdenes. Un saludo, gracias y un placer platicar con ustedes. Y como siempre mencionamos, este espacio de Voces sobre la Mesa es la oportunidad de juntar, por ejemplo, a Bolivia, en esta oportunidad a México, a Venezuela y, bueno, a Honduras, en toda esta América Latina, y seguir reflexionando sobre los grandes desafíos que necesita nuestra región, sobre todo para lograr la dignidad de la gente. Nos sintonizamos la próxima semana en otro programa de Voces sobre la Mesa a través de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.